¿Alguna vez, en medio de una noche silenciosa, has sentido un escalofrío inexplicable al recordar a un ser querido que ya partió? Tal vez, mientras preparabas la cena o al sentarte un momento en soledad, una imagen viva apareció de pronto en tu mente y te dejó sin aliento, como si un susurro invisible quisiera alcanzarte desde otro lugar. Y quizás alguna vez despertaste agitado después de un sueño tan real que te estremeció, un sueño donde una mirada triste te pedía algo sin palabras. Muchos descartan estas experiencias pensando que son meras impresiones. Pero San Carlo habría dicho que a veces el corazón percibe señales que la razón no logra explicar del todo. No son para crear miedo, sino para despertar amor. San Carlo era un adolescente alegre, inteligente y profundamente sensible a las cosas de Dios. Creció rodeado de tecnología y conexión digital, pero su alma permanecía anclada en una certeza que lo acompañaba desde la niñez. La vida eterna es absolutamente real. Mientras otros chicos de su edad pensaban en juegos o viajes, él contemplaba la muerte con una serenidad sorprendente, como quien mira hacia una puerta abierta que conduce a un lugar luminoso. Para él, la muerte no era una sombra oscura, sino el comienzo de la verdadera existencia. Quienes lo conocieron cuentan que hablaba del cielo como si hablara de su propia casa, con la confianza y la alegría de quien sabe que pertenece a un amor que nunca termina. Este adolescente del siglo XXI interpretaba la vida con un lenguaje profundamente moderno. Decía que nuestra existencia aquí era apenas un borrador, una versión preliminar, mientras que el cielo era el archivo final, el documento definitivo que Dios había soñado para cada uno. Comparaba la santidad con una actualización de sistema, una mejora que permite al alma funcionar con la luz y la verdad del Espíritu. Para él, la gloria eterna era la luz más hermosa que los ojos humanos jamás podrían ver. Una luz que no se apaga y que sostiene todo con suavidad infinita. El camino que lo llevó a esta comprensión tan luminosa fue la Eucaristía. San Carlo decía que el Santísimo Sacramento era como un wifi que conectaba directamente con el cielo. Pasaba largas horas en adoración, arrodillado en silencio, contemplando la hostia como quien conversa con un amigo íntimo. Sus compañeros recordaban que, al entrar al templo, él bajaba la cabeza con un respeto tan profundo que contagiaba a todos a su alrededor. Delante del sagrario encontraba respuestas que no hallaba en ninguna otra parte, y allí comprendió que la vida no termina en la tumba, sino que se transforma en plenitud cuando se abre al amor de Dios. Esa misma fe lo llevó a mirar el purgatorio con una comprensión tierna y esperanzadora. San Carlo hablaba de él como del cuarto donde el Padre limpia y embellece a sus hijos antes de invitarlos al banquete celestial. No era un castigo oscuro, sino un acto de misericordia que permite al alma liberarse de las sombras que todavía la atan. Decía que si un pequeño gesto de oración podía ayudar a alguien a llegar antes al cielo, entonces valía la pena hacerlo sin dudar. Por eso, cada noche dedicaba un momento para rezar por los difuntos, incluso por aquellos que nadie recordaba ya. Lo hacía con la alegría sencilla de quien sabe que el amor tiene consecuencias eternas. San Carlo nos invita a mirar más allá de lo visible, a recordar que la vida terrena no es el fin, sino el inicio de un viaje que culmina en el abrazo de Dios. Y si en algún instante sentimos una presencia, un recuerdo insistente o un sueño que nos inquieta, tal vez sea una oportunidad para abrir el corazón y ofrecer una oración de caridad. Si este mensaje toca tu alma y te ayuda a mirar el misterio de la vida eterna con nuevos ojos, te invito a compartir este video para que más personas descubran la esperanza que San Carlo vivió con tanta belleza.
En la siguiente parte profundizaremos en cómo San Carlo entendía el purgatorio y por qué veía en él un signo inmenso de misericordia. ¿Te gustaría seguir este camino de luz? Cuando uno observa la vida de San Carlo, descubre que él hablaba del purgatorio con una claridad sorprendente para alguien tan joven. No utilizaba palabras difíciles ni conceptos que solo entienden los expertos, sino imágenes sencillas que cualquier persona puede comprender. Por eso, hoy quiero invitarte a mirar esta verdad de fe desde su propia luz, con la misma serenidad con la que él contemplaba el misterio de la vida eterna. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con un alma que muere amando a Dios, pero aún cargada de pequeñas sombras? Esta es justamente la pregunta que San Carlo buscaba responder con una profundidad tierna y luminosa. Para San Carlo, el purgatorio no era un lugar de tortura ni un abismo de oscuridad interminable. Él lo llamaba un espacio de purificación, casi como un cuarto de preparación antes de entrar a la fiesta más hermosa del universo. Decía que, así como uno se arregla para una ocasión importante, también el alma necesita ser purificada para presentarse ante la belleza absoluta de Dios sin ninguna mancha. Le gustaba imaginarlo como un vestíbulo lleno de luz, una antesala donde el amor termina de sanar lo que quedó incompleto en la tierra. Y esta visión no nacía del miedo, sino de una confianza inmensa en la misericordia divina. San Carlo comprendía que ninguno de nosotros muere perfectamente preparado. La vida deja heridas, apegos, decisiones injustas y omisiones silenciosas que pesan en el corazón. Lo explicaba con un ejemplo muy sencillo. Una camisa blanca recién lavada puede lucir limpia, pero aún conservar una pequeña mancha que necesita un poco más de atención antes de quedar impecable. Así sucede con el alma. Dios no quiere descartarla por esas imperfecciones, pero tampoco la obliga a entrar en su presencia sin haber sanado totalmente. El purgatorio exhala justicia y amor al mismo tiempo. Y por eso San Carlo veía en él un acto paterno de ternura más que una sentencia. Este equilibrio entre justicia y misericordia impresionaba profundamente a San Carlo. Él decía que si Dios solo fuera justicia, muy pocos alcanzarían el cielo. Y si solo fuera misericordia sin justicia, entonces el mal quedaría sin corregir. El purgatorio une ambas realidades y las transforma en un camino de esperanza, donde la justicia restaura y la misericordia abraza. En esa mezcla perfecta, el alma recupera la libertad plena que Dios soñó para ella. Una libertad que no se logra mientras seguimos atados a temores, rencores o pecados que nunca enfrentamos del todo. San Carlo hablaba de la libertad del alma de una manera muy bella. Decía que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno desea, sino en poder amar sin límites. Y para amar sin límites, el alma debe estar limpia, despojada, ligera. El purgatorio permite esta liberación profunda, como si el alma respirara por primera vez sin peso ni cadenas. Solo entonces puede lanzarse hacia Dios con una alegría total. Para explicar esta realidad a los jóvenes de su generación, San Carlo utilizaba imágenes muy actuales. Comparaba la comunión de los santos con una red de conexión espiritual, parecida a Internet, pero mucho más poderosa y luminosa. En esta red, las almas que sufren piden nuestra ayuda, y nuestras oraciones llegan a ellas como mensajes de consuelo y luz. Él decía que cada Ave María o sacrificio ofrecido es como enviarles un paquete de gracia que las fortalece. Y lo más sorprendente es que, cuando esas almas alcanzan el cielo, se convierten en intercesores nuestros. Ayudamos y luego somos ayudados. Un intercambio de amor que nunca se rompe. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo San Carlo interpretaba los signos que Dios puede usar para recordarnos a las almas que necesitan nuestra oración.
La primera señal, esos momentos inesperados en los que recordamos a quienes ya partieron. Hay instantes en la vida en los que un recuerdo llega sin aviso, casi como una brisa suave que roza el corazón. No trae miedo ni confusión, solo una presencia discreta y silenciosa. San Carlo veía estos momentos con una claridad joven y luminosa. Para él, no eran fenómenos extraños ni episodios que debían inquietar. Él repetía que el Señor habla muchas veces en lo pequeño, y que el alma aprende a escuchar cuando vive en gracia. Por eso afirmaba que estos recuerdos repentinos nunca deben interpretarse como algo oscuro, sino como un movimiento interior que nace en el corazón cuando Dios lo toca con delicadeza. En sus reflexiones más íntimas, Carlo decía que la memoria tiene un modo de abrirse cuando uno se acerca al Señor. Durante la Santa Misa, cuando el alma se encuentra ante el misterio más grande de la fe, los pensamientos se vuelven más transparentes y más sensibles a lo eterno. Él lo explicaba con una sencillez que cautivaba. Cuando nos acercamos a Jesús presente en la Eucaristía, también nos acercamos a quienes ya viven en Él. Esa cercanía misteriosa no se percibe con los ojos del cuerpo, sino con esa intuición suave que solo se despierta cuando el corazón está en oración. Tal vez te haya sucedido alguna vez. Estás en la iglesia, el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, y en medio de ese silencio sagrado aparece en tu mente el rostro de alguien que ya partió. No estabas pensando en esa persona, no la habías recordado en días, pero de pronto su imagen llega con una nitidez sorprendente. Un joven que conoció a Carlo contaba que, en una misa, recordó de manera inesperada a su abuela. No sintió miedo ni confusión, solo una ternura serena imposible de explicar. Si Carlo hubiera estado allí, le habría dicho con serenidad: puede ser una invitación a orar, una de esas llamadas discretas que Dios permite para que la caridad siga uniendo a los que aún peregrinan con los que ya descansan. Sin embargo, Carlo era cuidadoso. Él distinguía con madurez lo que venía del corazón, lo que nacía de la imaginación y lo que podía ser un pequeño toque de la gracia. Decía que el alma no debe exagerar ni atribuir a lo sobrenatural lo que pertenece al mundo emocional. La fe no vive de impresiones, sino de la paz que dejan los frutos del Espíritu. Por eso enseñaba que si un recuerdo produce serenidad, humildad y deseo de rezar, puede ser un buen signo. Si, por el contrario, genera miedo o inquietud, conviene entregarlo al Señor sin hacer interpretaciones. Cuando este tipo de recuerdos llegaban a su mente, Carlo nunca se agitaba. No buscaba explicaciones. No se preguntaba por qué había recordado a esa persona en ese momento. Simplemente sonreía con esa alegría sencilla que lo caracterizaba y susurraba una oración breve. Señor, dale descanso y llénalo de tu luz. Para él, esa era la reacción más pura, la que nace del amor y no del miedo. Decía que Dios no complica las cosas y que la respuesta más perfecta es siempre la que brota del corazón que confía. Al contemplar esta señal, Carlo comprendía algo profundo, que el amor es más fuerte que la muerte. El vínculo que formamos con quienes hemos amado no se rompe con el paso al más allá. Cuando el recuerdo de una persona se enciende suavemente en nuestro interior, no es para encerrarnos en la tristeza, sino para llevarnos a amar un poco más. Recordar es una oportunidad para bendecir, y bendecir es la forma más hermosa de permanecer unidos. Ahora profundicemos en la siguiente parte, donde continuaremos descubriendo cómo Carlo interpretaba estas señales con la claridad limpia de un corazón joven que vivía completamente en Dios. Ahora profundicemos en el signo de los sueños vivos, la mirada de San Carlo.
Hay noches en las que el alma parece abrir una ventana que durante el día permanece cerrada. No sabemos bien por qué, pero mientras dormimos aparecen rostros que creíamos lejanos, voces que pensábamos olvidadas y escenas que se sienten demasiado reales para considerar las simples imágenes del descanso. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de haber estado frente a alguien que ya no está en este mundo? ¿Te has preguntado si ese sueño tenía un sentido más profundo? San Carlo, con su mirada limpia y su fe madura a pesar de su juventud, ofrece una luz serena para comprender estas experiencias que tocan la frontera entre la memoria y la eternidad. Carlo distinguía con una claridad admirable lo que era un sueño nacido de las emociones y lo que podía ser un susurro suave de Dios. Sabía que los jóvenes suelen soñar movidos por lo que han vivido durante el día, por las preocupaciones, por la nostalgia o incluso por la ansiedad, pero también sabía que, en ocasiones, el Señor se vale de un sueño para recordarnos que la vida no termina con la muerte y que aquellos que hemos amado siguen existiendo en la luz de Dios. Para Carlo, esa posibilidad no era una puerta a lo extraño, sino una invitación a mirar más alto, a reconocer que nuestro corazón está hecho para la eternidad y que los vínculos verdaderos no se rompen con la muerte. A pesar de esta sensibilidad, Carlo jamás interpretaba un sueño como si fuera una revelación obligatoria o un mensaje secreto que debiera descifrar. Él conocía muy bien el riesgo de caer en supersticiones y por eso mantenía lo que llamaba una fe vigilante. Recordaba a todos que la Iglesia invita al discernimiento y enseña que lo esencial no son las imágenes nocturnas, sino la fidelidad cotidiana a Dios. Por eso advertía que no debemos construir nuestra vida espiritual sobre sueños, sensaciones o símbolos que no han pasado por el tamiz de la prudencia. Su consejo era siempre claro: la verdad viene de Cristo y de su Evangelio, no de interpretaciones personales que pueden confundir más que iluminar. Lo hermoso es que Carlo, con esa profundidad tan sencilla que lo caracterizaba, solía decir una frase breve cuando alguien le contaba un sueño sobre un ser querido fallecido. Respondía con una sonrisa tranquila: si soñaste con esa persona, reza por ella. Nada más complicado. Para él, no hacía falta buscar explicaciones oscuras ni abrir la puerta a interpretaciones misteriosas. Lo importante era transformar ese recuerdo nocturno en un gesto de amor. Así como un saludo inesperado puede alegrar el día, un sueño puede convertirse en un recordatorio de que el amor no se extingue. Imagina, por ejemplo, a un joven que sueña con un amigo fallecido hace años. En el sueño, el amigo aparece sonriendo, como solía hacerlo, y levanta la mano como si quisiera saludar por última vez. Al despertar, el joven siente una mezcla de ternura y melancolía, sin saber muy bien qué hacer con esa emoción. Carlo diría que ese sueño puede ser simplemente una caricia de la memoria, un modo de sanar la ausencia o un mensaje suave que invita a orar. No importa si el sueño proviene de la psicología o de la gracia, porque en ambos casos el amor es el puente que se abre hacia la eternidad. Desde esta mirada, los sueños tienen un efecto profundamente humano y espiritual. Ayudan a suavizar la herida de la pérdida, permiten procesar aquello que aún pesa en el corazón y nos impulsan a volver a mirar al cielo. Cuando uno reza por la persona que ha aparecido en el sueño, no solo trae paz a su propia alma, sino que también ofrece un acto de caridad a quienes están en camino hacia la plenitud de Dios. Carlo estaba convencido de que cada oración cuenta, incluso las más pequeñas, y que Dios las utiliza para derramar consuelo sobre las almas que todavía se purifican. Por eso, Carlo mantenía una actitud madura frente a estos sueños. Nunca permitía que definieran su fe, pero tampoco
los ignoraba. Los veía como oportunidades para amar más, para recordar que estamos unidos a las almas que nos han precedido y para vivir con una conciencia más despierta de la vida eterna. El sueño no es la medida de la verdad, pero puede convertirse en una invitación a la ternura. Y así, entre la prudencia y el cariño, Carlo transformaba incluso la noche en un espacio donde la caridad podía florecer. En la siguiente parte descubriremos otro signo que, según la fe cristiana, puede invitarnos a orar por quienes ya han partido hacia Dios. La tercera señal: esas sutilezas que no sabemos nombrar. Hay momentos en la vida espiritual que no llegan como un ruido estridente ni como un fenómeno extraordinario. Llegan como un susurro, casi imperceptible, y sin embargo tocan algo profundo dentro del alma. San Carlo comprendía esta dimensión con una serenidad sorprendente para su edad. Él creía que el mundo espiritual está mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. No lo veía como una realidad distante o misteriosa, sino como una presencia silenciosa que acompaña cada paso del creyente. Para Carlo, lo sobrenatural no era un espectáculo que había que descifrar, y tampoco un terreno oscuro que despertara miedo. Era simplemente el espacio donde Dios actúa con una delicadeza que a menudo pasa desapercibida. Es fácil que la mente moderna quiera explicarlo todo, midiendo cada experiencia con criterios científicos. Carlo, sin embargo, invitaba a mirar estas impresiones internas con humildad. Él no proponía interpretarlas como fenómenos paranormales ni como señales extraordinarias, sino como pequeñas caricias de Dios, como actos discretos de una misericordia que permanece activa incluso en lo cotidiano. De hecho, solía decir que el error de muchos es buscar lo espectacular y olvidar que Dios prefiere hablar en la sencillez. Ahora profundicemos en esas situaciones tan simples que, para Carlo, podían esconder un significado espiritual. No se trataba de visiones ni apariciones. Eran detalles cotidianos que, si el corazón está atento, pueden convertirse en invitaciones a la oración. Carlo ponía ejemplos muy concretos. Una melodía que escuchas de repente y que te recuerda a alguien que ya está en la presencia de Dios. Un objeto antiguo que cae del estante sin ninguna explicación lógica y que perteneció a un familiar fallecido. O incluso un pensamiento suave, casi como una brisa interior, que aparece en medio de un día ordinario y te invita a detenerte un instante. Él decía que estos pequeños momentos no deben ser descartados con indiferencia, no son señales obligatorias, ni tienen un mensaje codificado que uno deba descifrar. Son simples llamadas al corazón, latidos espirituales que nos recuerdan que la comunión de los santos es real. Carlo veía estas experiencias como una especie de notificación del cielo. No un sonido fuerte que exija atención inmediata, sino un aviso silencioso y amoroso. No busca asustar, no impone, no exige, únicamente susurra. Acuérdate de orar. Pasemos a descubrir un ejemplo concreto que el mismo Carlo solía compartir en su círculo cercano. Imaginaba a un joven estudiando en su habitación, concentrado entre libros, apuntes y tareas pendientes. De pronto, sin razón evidente, aparece en su mente el nombre de una persona que falleció hace años. No es un recuerdo intencional, ni un pensamiento provocado por algo externo. Es simplemente un impulso interior. En ese tipo de situaciones, Carlo siempre reaccionaba de la misma forma. Cerraba los ojos durante unos segundos y decía en silencio: «Señor, concede paz a su alma». Después continuaba lo que estaba haciendo, sin dramatizar, sin buscar significados ocultos, sin especular. Para él, ese acto breve era un gesto de amor, una oración que no cuesta nada, pero que puede ser un consuelo inmenso para quien aún se purifica en la presencia de Dios.
Carlo creía firmemente que Dios permite estas inspiraciones para que nuestra caridad espiritual crezca, para que no olvidemos a quienes siguen necesitándonos incluso después de la muerte. Y lo más hermoso es que estas oraciones no solo ayudan a las almas del purgatorio, sino que también abren nuestro propio corazón a la sensibilidad del Espíritu. En la siguiente parte surge un aspecto esencial en la enseñanza de Carlo: la prudencia espiritual. Muchos cometen errores sin darse cuenta, porque confunden sensibilidad interior con curiosidad peligrosa. Carlo advertía con claridad que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos intentar comunicarnos con los difuntos. No aprobaba ningún intento de invocar espíritus, buscar señales extraordinarias o participar en prácticas ocultas. Decía que el cristiano maduro sabe distinguir entre una inspiración del Espíritu Santo y la tentación de buscar experiencias prohibidas. Lo auténtico viene siempre con paz, mientras que lo falso despierta inquietud, dependencia o confusión. Por eso Carlo insistía en que la actitud correcta no es perseguir sensaciones, sino escuchar con humildad lo que Dios susurra en el alma. Él aconsejaba permanecer abiertos, pero no crédulos, sensibles, pero no vulnerables, atentos, pero nunca obsesionados con lo extraordinario. Todo lo que Dios permite tiene un único fin: acercarnos más a Él. Y todo lo que nos aleja de la paz, del equilibrio y de la caridad, no viene de Él. Así concluía Carlo su reflexión sobre estas percepciones sutiles. Si el Señor te permite recordar a un difunto, si inspira en ti un impulso de oración o te recuerda la fragilidad de esta vida, no lo deseches. Acoge ese momento como un regalo. No es un misterio oscuro, ni un fenómeno inquietante. Es simplemente el modo en que el cielo toca tu corazón para recordarte que el amor sigue vivo y que tu oración tiene un valor eterno. Hay momentos en los que el corazón humano siente un deseo profundo de hacer el bien, incluso por quienes ya no están físicamente con nosotros. San Carlo vivía este impulso con una naturalidad sorprendente, como si el amor fuese un puente que jamás se rompe con la muerte. Para él, ayudar a las almas del purgatorio no era una obligación triste, sino una misión hermosa que brotaba de la fe. Y quizá, mientras escuchas estas palabras, tú mismo puedes sentir ese llamado silencioso que invita a ofrecer algo por quienes esperan la luz plena de Dios. Carlo descubrió muy pronto que la misa era el punto más alto del amor cristiano. La veía como una especie de estación de carga espiritual donde el alma recibía fuerza para seguir amando con generosidad. Él sabía que en cada celebración Cristo se ofrece de manera real, y esa entrega tiene un poder inimaginable para aliviar a quienes se están purificando. Por eso, cada vez que participaba en la Eucaristía, Carlo incluía en su intención a las almas del purgatorio, diciéndole al Señor que aceptara también sus pequeñas renuncias y sus oraciones por ellas. ¿Alguna vez has pensado en ofrecer una misa por alguien que amaste y que ya partió? Carlo creía firmemente que ese gesto podía abrir una puerta de consuelo para esas almas que ansían contemplar el rostro de Dios. Junto a la misa, Carlo encontraba un refugio especial en la coronilla de la Divina Misericordia. Vivía con profunda confianza la promesa de Jesús: a través de esta coronilla obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Cada tarde, cuando el reloj marcaba las 3, él levantaba el corazón para repetir aquellas palabras que tanto consuelo han dado a la Iglesia. Carlo no lo hacía por hábito mecánico, sino por amor. Para él, la oración era un puente silencioso que unía la tierra con el cielo, una forma de acompañar a quienes todavía caminaban entre el anhelo y la purificación. Tal vez tú también has sentido alguna vez el impulso de rezar por alguien que partió sin despedidas. La misericordia es más fuerte que la distancia,
Y Carlo lo sabía bien. El rosario era otro de sus caminos. Desde niño sintió una cercanía especial con la Virgen María, a quien llamaba su guía segura en momentos de confusión. Decía que María era como una estrella del mar que acompañaba a las almas en medio de las aguas del purgatorio, iluminando su travesía hacia la luz eterna. Para un joven como él, rezar el rosario no era una carga, sino un refugio tierno que devolvía paz y claridad. ¿Cuántas veces un simple Ave María ha tranquilizado tu corazón después de un día difícil? Carlo estaba convencido de que esa misma paz también llegaba a las almas necesitadas, pero quizá lo más hermoso en su vida espiritual eran las pequeñas renuncias de cada día. Él ofrecía sus molestias, sus enfermedades, el cansancio de los estudios o incluso la tentación de perder el tiempo en Internet. Sabía que Dios recoge cada gesto sincero, por pequeño que parezca. A veces renunciaba a un postre que le gustaba o apagaba su teléfono unos 15 minutos para rezar por alguien. En otras ocasiones, transformaba una contrariedad en una oportunidad para amar. Muchos cometen errores sin darse cuenta, olvidando que las pequeñas ofrendas pueden tener un valor enorme en la economía espiritual de Dios. Carlo, en cambio, lo comprendía con el corazón. Y en un mundo en el que la tecnología ocupa cada rincón de la vida, Carlo convirtió Internet en un camino de evangelización. Utilizaba la red para difundir la fe, enviar intenciones de misa, compartir oraciones o recordar con respeto cristiano a quienes habían fallecido. Sabía que un mensaje sencillo podía tocar un alma y llevarla a rezar. En su visión, la tecnología no era un obstáculo, sino un instrumento para multiplicar el bien. Quizá hoy, mientras escuchas este mensaje, puedas preguntarte si también tú puedes transformar tus redes sociales en un espacio donde la fe y la misericordia tengan un lugar. Así vivía San Carlo, con una confianza tan profunda en Dios que todo lo ordinario se convertía en ocasión de gracia. Su manera de ayudar a las almas del purgatorio era luminosa, joven y llena de esperanza. Y tal vez, si lo deseas, tú también puedes comenzar hoy. Basta un gesto, una oración, una misa ofrecida con amor, porque en el corazón de Dios ningún acto de caridad se pierde, y cada uno de ellos puede abrir un sendero de luz para quienes esperan ver su rostro. A veces pensamos que nuestra oración por los difuntos es un gesto pequeño, casi simbólico, como encender una vela o susurrar un Ave María antes de dormir. Sin embargo, la fe de la Iglesia siempre ha enseñado que existe un misterioso intercambio de amor que fluye entre nosotros y quienes ya han partido. San Carlo lo comprendía con una claridad sorprendente. Él solía decir que el cielo no es un lugar lejano, sino una comunión viva donde el amor continúa creciendo incluso después de la muerte. Por eso afirmaba que cuando ayudamos a las almas del purgatorio, ellas, una vez en el cielo, se convierten en nuestros defensores más fuertes ante Dios. Lo llamó un círculo perfecto de caridad, una economía espiritual donde nada se pierde y todo se transforma en gracia. En este mismo espíritu, San Carlo invitaba a no olvidar a las almas que nadie recuerda ya. Él sabía que en el purgatorio hay almas que no tienen familia, ni amigos, ni quien pronuncie su nombre. Por eso animaba a ofrecer oraciones por ellas, confiando en que Dios nunca deja sin respuesta un acto de misericordia. Recordaba con ternura el gesto de algunas comunidades contemplativas que, cada noche, caminan entre las tumbas del convento para rociar agua bendita y rezar el De Profundis. Para San Carlo, esa imagen era una lección silenciosa de amor cristiano que todos podemos imitar. Quizá tú, antes de dormir,
puedas trazar la señal de la cruz y ofrecer un breve salmo por aquellas almas olvidadas. No imaginas cuánto pueden agradecerte cuando alcancen la gloria. San Carlo vivía recordando que todo en esta vida adquiere sentido cuando se mira desde la eternidad. Decía que pensar en el purgatorio y en el cielo no debe asustarnos, sino despertarnos. Cuando sabemos que cada decisión deja una huella eterna, comenzamos a vivir con más hondura y más amor. En una de sus meditaciones favoritas, San Carlo repetía lo que un ángel dijo una vez a un alma contemplativa: «Nada en este mundo vale tanto como un solo grado más de gloria en el cielo». Para él, esta frase no era una teoría espiritual, sino un llamado urgente a vivir con los ojos puestos en Dios. Por eso, al concluir este recorrido, San Carlo nos invita a mirar hacia lo alto con esperanza tranquila. El cielo es real. El purgatorio es un pasillo de luz que conduce directamente al abrazo de Dios. La muerte no es un abismo, sino una puerta. Y orar por las almas no es un gesto triste, sino una obra de amor que eleva también nuestra propia vida. San Carlos sabía que la existencia terrena es apenas un borrador, y que el original definitivo, el pleno y perfecto, se encuentra en la eternidad. Vivía convencido de que cada acto de bondad, cada oración y cada sacrificio ofrecido con amor nos acerca poco a poco a esa versión final donde todo será luz y alegría. Antes de terminar, deja que estas palabras se conviertan en una oración sencilla. Señor, hazme instrumento de tu misericordia. No permitas que mi corazón permanezca indiferente al clamor silencioso de quienes esperan verte cara a cara. Enséñame a caminar con un amor que no termina en la tumba, sino que se prolonga hacia la vida eterna. Que la comunión de los santos sea mi refugio y mi fuerza. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, os invito a dar un paso concreto. Esta misma noche, dedicad 5 minutos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia por vuestros seres queridos que ya han partido. Dejad que vuestra oración sea un acto de confianza y de fe. Si deseáis profundizar más en los misterios de nuestra fe, podéis suscribiros al canal para continuar este camino espiritual. Compartid este contenido si sentís que puede tocar el corazón de otra persona. Muchas gracias y hasta pronto. Que la paz de Cristo permanezca contigo y que la luz eterna ilumine siempre tu vida.